Bienvenidos nuevamente. El día de hoy trabajaremos con desafíos matemáticos de sexto grado. Lección 14, Batalla Naval. Páginas 28, 29 y 30. Comencemos. Batalla Naval. En parejas jueguen batalla naval, que consiste en hundir las naves del compañero contrario. Para ello, cada jugador debe recortar y utilizar 10 fichas y dos tableros de las páginas 169, 171 y 173. Aquí tenemos los dos tableros ya recortados y tenemos las fichas. Estas fichas vamos a tener que reproducirlas, hacer otro juego de estos, ya sea dibujándolas, coloreándolas o con pedacitos de hoja de colores para que tengamos los dos juegos para los dos tableros. Aquí tenemos que nos proveen de un portaaviones que consta de 4 cuadritos, dos acorazados que constan de 3 cuadritos, 3 destructores y 4 submarinos. Vamos a ver qué nos dicen las instrucciones ahora. Mecánica del juego. Cada jugador se coloca de modo que solo él pueda ver su tablero. Las fichas, naves, se colocan en uno de los tableros sin que los barcos se toquen entre sí. Es decir, todo barco debe estar rodeado de agua o tocar un borde del tablero. Por ejemplo, tenemos que el portaaviones aquí está tocando un borde del tablero, pero alrededor tiene agua. Los acorazados están acomodados de tal manera que alrededor tienen agua. No tocan ningún borde del tablero y tampoco tocan ninguno de los submarinos ni destructores. De los destructores hay dos que tocan los bordes, pero alrededor también tienen agua. Uno se encuentra solo. Y los submarinos, dos se encuentran distribuidos de tal manera que están lejos de los bordes y dos están colocados en las esquinas tocando los bordes. Cada jugador en su turno debe averiguar la posición de la nave del adversario. Para ello, el jugador hace un disparo a un punto del mar enemigo, diciendo un número y la letra. Por ejemplo, 4B. Si no hay barcos en ese cuadro, el otro jugador dice agua. Pero si el disparo acierta, dice tocado. Al acertar en todos los cuadros que conforman una nave, debe decir hundido. Los submarinos se hundirían con un solo disparo porque están formados únicamente por un cuadro. Cada jugador disparará una vez, toque o no alguna nave. Después corresponderá el turno a su contrincante. Cada jugador anotará en el segundo tablero la información que crea conveniente para registrar sus jugadas y poder hundir las naves enemigas. Gana quien consiga hundir primero todos los barcos del rival. Aquí les presento una sugerencia de cómo podríamos armar el juego. Aquí saqué fotocopias de los del tablero donde nos muestran cómo estaban distribuidas las naves. Podemos usar un pedazo de cartón. En este caso yo agarré una cajita de cereal y la acomodé de tal manera que me sirva como barrera para que mi contrincante no vea mi tablero. Ahora, sí, vamos a ver. Consigna 2. En parejas resuelvan lo siguiente. Diego ya le había hundido 2 barcos a Luis, el portaaviones y un acorazado. Observen el tablero de Luis donde aparecen las naves hundidas, pero no las que siguen a flote. Aquí tenemos las 2 naves que aparecen de Luis. Tenemos un portaaviones y un acorazado. Vamos ahora a las preguntas. Dice, en su turno, Diego dice 8F y Luis contesta tocado. Indiquen de cuántas casillas puede ser el barco. Recordemos que ya tenemos 2 barcos hundidos, que son los que nos muestran acá. Nos muestran el portaaviones y nos muestran el acorazado. Y también
tenemos que tomar en cuenta cuántas casillas tiene cada barco. En este caso, el portaaviones tiene 4 y el acorazado tiene 3, que ya fueron hundidos. Hacemos un conteo de la flota y observamos que nos quedan un acorazado, 3 destructores y 4 submarinos. Pero el acorazado tiene 3 cuadritos, los destructores tienen 2 y los submarinos tienen 1. Entonces, los submarinos los podemos descartar y tomar en cuenta que los únicos que pueden ser hundidos son los destructores y los acorazados. ¿Por qué? Porque ya tocaron una vez. Tendría que tocarlo nuevamente para poder destruir un destructor, o tocarlo 2 veces más para destruir un acorazado. En la siguiente consigna dice así: señale en el tablero todos los lugares donde podría estar el barco y luego escriban las posiciones, número y letra que debe nombrar Diego para hundirlo. Aquí tenemos que ya lo había tocado, lo tocó en el 8F. ¿Qué posiciones, a dónde debemos disparar para poder terminar de hundir el barco? ¿Cuáles son las posibilidades? Tomando en cuenta que debe tener 2 o 3 cuadritos el barco, podemos decir que podríamos disparar en el 7F, podría ser en el 6F, no, en el 6F no puede ser, porque recuerden que la regla dice que ningún barco se puede tocar entre sí. Si estuviera en el 6F, se tocaría con el naranja y eso no es posible. Entonces podemos disparar al 9F, eso sí es posible, y podríamos disparar al 10F de manera horizontal. Ahora, de manera vertical podríamos disparar al 8G y al 8H. Estas son las posibilidades de dónde podríamos impactar el barco que hace falta. Ahora, dice, en la próxima jugada, Diego dice 7F y Luis responde tocado. Escriban la posición, número y letra que permite localizar exactamente el barco. En esta ocasión, pues ya nos dicen 7F. Nos está mostrando que el barco está en una posición horizontal. Ya tenemos más idea de dónde está. Ahora también sabemos que no podemos disparar al 6F porque el barco no puede tocar otro barco por regla. Entonces, la única opción que nos quedaría aquí podría ser 9F. ¿Por qué? Por la posición del barco. De igual manera, si cuentan con servicio de internet, pueden buscar en internet, pueden encontrar varios juegos de batalla naval. Recuerden que solamente es para divertirse. No fomentamos en ningún momento la violencia y siempre tenemos que cuidarnos y respetarnos unos a otros. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Les recuerdo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que reciban los nuevos videos que estaremos trabajando. Nos vemos en la próxima.